Bueno, en este video lo que les voy a explicar es el trazado de la falda con tablas o tablones encontrado, partiendo del trazado de la falda base en escala 1 en 2, que es la que ustedes tienen. Justo el video por ahí está apenas cortado, pero no va a ser ningún problema. Calqué los dos trazados bases, la espalda y el trasero y el delantero, y lo que empecé a hacer es a marcar las transformaciones, teniendo en cuenta que esta es la altura de la rodilla. Lo que yo hice es subir 8 centímetros hacia arriba. Hay que tener en cuenta que estas medidas que yo tengo acá son la mitad de las medidas reales, o sea que si yo lo quisiera hacer en una falda en tamaño real, en lugar de 8 centímetros voy a subir 16, pero estoy utilizando siempre las mitades. Bueno, subo 8 centímetros y marco la altura. Este dibujo de acá que está en rojo significa que está en escuadra, ¿sí? O sea que yo apoyo la escuadra sobre la línea de centro y marco hacia el costado. Esta misma línea la voy a continuar hacia el trasero. Bueno, lo segundo que hice fue darle un poco de soltura, o sea, la hice evasé. Le di 2 centímetros hacia el costado y medio centímetro hacia arriba. De los dos lados lo mismo, o sea, tanto para el delantero como para el trasero. Y este punto que yo corrí 2 y subí medio, lo uní con este, que este es la mitad de la altura de la primera cadera a la segunda, o sea, es la mitad del recorrido, punto. Y ahí 1 y 1. Lo mismo hago con el trasero. Salgo 2 hacia afuera, medio hacia arriba, marco el punto, y de la primera a la segunda cadera marco la mitad, y de ahí 1. Lo siguiente que hice fue unir o digamos marcar una línea, un corte del vértice de la pinza hacia abajo en escuadra, ¿sí? O sea, la puedo poner tanto de este lado como de este. Ubico la escuadra y subo hacia encontrarme con el vértice. Entonces acá yo ya tengo 2 cortes para la falda. Es en este lugar donde va a ir ubicado el tablón. Entonces voy a tener un molde que es el delantero lateral y el otro es el centro delantero, ¿sí? Y esto que ven acá marcado en amarillo es la vista, ¿sí? De acá sale la vista delantera, que también la vamos a ver en un paso más adelante. En cuanto a lo que se refiere al trasero, no le hice más transformaciones que levantar el largo y hacerla evasé. A la parte de atrás no le hice tablas, simplemente marqué el molde, que viene a ser este, y la vista. Bueno, en el siguiente paso vamos a ver cómo se genera la tabla. Lo que yo hice es un mapa de la parte del delantero, ¿sí? Marqué una línea vertical que va a ser el punto de separación de la tabla, y le di hacia los costados, no lo marqué pero lo voy a medir, 4 centímetros para cada lado. Entonces marco el centro y 4 centímetros para cada lado. También tengo que marcar acá que esto está en escuadra. O sea, hago la línea, coloco la escuadra
y hago esta línea. La coloco para el otro lado y hago esta, ¿sí? Si yo tengo mis dos moldes delanteros sin tabla ahí, a partir del centro marco 4 centímetros, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer es este punto unirlo directamente con este, ¿sí? Para que no me quede esta forma de la pinza. Marco este directo con este, ¿sí? Y ahora lo que voy a hacer para marcar la parte de arriba, no voy a hacer una línea recta. Voy a doblar por la línea que marqué recién y la voy a llevar al centro. Marco, doblo y llevo al centro. Y por acá voy a pasar la ruleta, ¿sí? Marcando la forma de la cintura, que es una leve curva, no es recta. Bien. Una vez que está marcada, abro y termino de dibujar. Así me queda ya el trazado de la tabla. Lo que hice fue calcarlo para cortarlo. Es importante marcar estos piquetes, se le dice acá, que después también van a tener que ir a la tela para saber en dónde hay que doblarla y plancharla para marcar bien el tablón. Bueno, entonces tengo el molde delantero, hay que ponerle, este es un paso previo al molde final que va a tener margen de costura. Marco que es el centro, el hilo siempre paralelo a la línea de centro, que nos indica cómo va a ir ubicado en la tela, y el nombre del molde, falda con tablas, delantero, Belén. Esta va a ser la vista y acá tenemos el trasero y la vista. Esto mismo lo vamos a volver a calcar en otro papel para darle los márgenes de costura, para que no haya errores a la hora de cortar. Entonces, tengo el molde delantero. Fíjense que en el centro no le doy margen de costura porque acá la tela va doblada. Falda con tablas, delantero, talle 42 en escala 1 en 2 y se corta 1 doble, o sea va a ser 1 entero. Lo van a ver en el video siguiente donde les explico los procesos de la costura. Y acá tengo el molde del trasero, no le puse los datos, ahora se los voy a poner, donde le doy 1 centímetro, esto es importante, 1 centímetro a la parte de la cintura, al lateral y al dobladillo le di 1,5. 1, 1. Y en el centro del trasero le doy 2 centímetros porque va a ir ubicado el cierre. Más o menos va a 2-3 centímetros debajo de la altura de la primera cadera. Yo le di 2, pueden dar 2 o 3. Y al centro también, al delantero. Al centro nada, al dobladillo 1,5, al lateral 1 centímetro y arriba 1 también. Otra cosa, cuando damos los márgenes de costura y cortamos, en esta parte de acá, lo que tienen que hacer es doblar el dobladillo y cortar el lateral. Cuando ustedes abren, van a ver una pequeña inclinación hacia adentro, que es para que cuando nosotros unamos el delantero con la espalda y doblemos hacia adentro el dobladillo, no nos sobre tela y nos quede bien prolijo. Acá lo mismo. Di las medidas para los márgenes de costura, pero al cortarlo doblo acá y corto. Por último me queda la vista. La vista la saco en mitades del mapa.
Ah, esto no lo expliqué. Tengo, esto lo saco de la vista, lo calqué y lo corté. Ahora, el siguiente paso es doblar la pinza y como queda de esta forma más curva, la voy a calcar y le voy a dar margen de costura. Bueno, dibujo, doy 1 centímetro a todo y donde desdoblo me queda el molde entero. Lo mismo voy a hacer con la espalda. Esta van 2, en el trasero van 2 cortados y cosidos. Le voy a dar a todo uno, excepto al centro, le doy 2 centímetros como le di al molde de la espalda. Hice lo mismo, cerré la pinza, cierro la pinza y lo calco. Y ya me quedan mis moldes listos para cortar. Una vista delantera, 2 vistas traseras, una pieza completa para el delantero y 2 para el trasero. Y ya está listo para ir a la tela.